Pero vamos a estudiar Isaías capítulo 7, versículo 10 al 17, porque ahí se trata justamente de esto, de la encarnación de Jesucristo. ¿Ok? Así que vamos a ir a nuestras Biblias en Isaías capítulo 7, versículo 10 al 17. Y luego pasaremos con las preguntas. Ustedes desean hacer preguntas con respecto a este tema. Isaías 7, del 10 al 17. Vamos a leer solamente del 10 al 13 de momento, en un ratito. Pero nosotros sabemos de que hay muchas personas hoy en día que creemos en Jesucristo como nuestro único Salvador. Nosotros, gracias a Dios, hemos tenido esta esperanza, hemos abrazado la fe de Jesucristo y ya tenemos la seguridad de la vida eterna. Sin embargo, también hay gente que rehúsa creer en Cristo y cree poder salvarse bajo sus propios estándares, bajo su propio pensamiento, bajo la ley, bajo otros conceptos, hermanos, que no encontramos en la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que sentirnos privilegiados, pero no jactarnos, por supuesto, de la salvación en Cristo, sino anunciar la salvación de tal manera que más personas puedan venir a Él. En resumidas cuentas, hermanos, en el mundo siempre habrá creyentes y no creyentes. Siempre van a haber dos familias. Siempre va a haber la familia de Dios y por otro lado la familia de Satanás. Lo dice Juan en 1 Juan capítulo 3, que antes estábamos pues en la familia de Satanás, ahora estamos en la familia de Dios. Gracias a Dios, en una familia de fe, donde todos nosotros hemos creído en Jesucristo y esa sangre de Cristo es lo que nos une en realidad. Y aún así, Dios sigue proveyendo, hermanos, salvación por pura gracia, por pura misericordia, pero habrá un tiempo, hermanos, cuando también habrá juicio, donde también habrá condenación, donde Él también va a tener que juzgar a esos incrédulos que no quisieron arrepentirse, que no quisieron creer en la revelación de Jesucristo. Y eso es lo que veremos hoy, la salvación de Emanuel. Ya saben de que Emanuel es la palabra que se usa para Dios con nosotros, ¿cierto? Eso es muy conocido por nosotros. Y vamos a estar entonces viendo la profecía de Isaías un poco más en contexto, porque el pueblo ya lo explicaba de que hay profecías de doble cumplimiento. No directamente a veces aplicar el texto de Jesucristo, sino ver cuál era la idea del tiempo de Isaías. Porque Isaías no estaba hablando solamente de Jesucristo en el futuro, sino que estaba hablando de su hijo nacido de una profetisa, lo que veíamos ahí, Isaías 7:14, de tal manera que Manuel se refiere al hijo de Isaías en primera instancia, es la profecía para ese tiempo, y la profecía para el futuro, por eso decimos que es una profecía de doble cumplimiento. Vamos a ver en primer lugar entonces la incredulidad. En medio de esta salvación de Manuel vamos a ver la incredulidad, entonces el mundo incrédulo. Vamos a ir a Isaías capítulo 7, versículo del 10 al 13. Dice la palabra de Dios. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Bueno, es un pasaje un poco histórico, un poco difícil de entender, así que presta atención, hermano, para que podamos aprender bien de este pasaje y aprender bien acerca de Emmanuel, porque primero estamos viendo el mundo incrédulo en el que vivimos. Acá, hermanos, vamos a ver en primer lugar quién era Acaz y qué hacía él y qué estaba haciendo en este momento. La cuestión básica aquí, hermanos, que era de que Acaz y Dios tienen visiones distintas con respecto al conflicto con los sirios y Efraín. Ok, entonces Israel y los sirios estaban aliando el imperio sirio para poder atacar a Judá. Y entonces acá tiene un concepto acerca de este problema, de que los van a atacar, y Dios tiene un concepto totalmente diferente acerca de este ataque que iba a recibir Judá. Acaz era el heredero del trono, era de la tribu de Judá, y hemos visto y aprendido en el Evangelio, en estas clases, de que Jesucristo iba a venir del centro de Judá. ¿Se acuerdan en Génesis 49:10 dice de que de Judá iba a venir el centro, o sea, el rey de reyes, señores y señores, iba a venir de la tribu de Judá. Y eso vemos de que se preservó a lo largo del tiempo, de tal manera que se va a cumplir la promesa del propio Evangelio en Génesis 3:15, de que de la simiente de la mujer iba a haber alguien que sería el vencedor sobre Satanás. Entonces vemos a lo largo de la historia en Israel de los reyes, de que efectivamente en Judá hubieron algunos reyes buenos, algunos reyes malos, algunos que siguieron la tradición o el ejemplo de David y otros que siguieron el mal camino. Por ejemplo, hubieron algunas amenazas también para esas generaciones que se iban desarrollando. De tal manera, por ejemplo, que cuando estaba Joás
¿no es cierto? Un niño, su abuela Atalía también lo quiso incluso matar y ahí iba a terminar la descendencia de Judá. Pero este niño fue salvaguardado, fue escondido, ¿verdad? Y se preservó toda la línea de Judá. Así que es importante entender de que Acaz era de esa línea prometida, de la que nos habla la palabra de Dios. Él era el heredero del trono, pero había depositado su fe no en el Señor, lamentablemente. Era un incrédulo. Él había depositado su fe en Tiglat-Pileser o Pul, que era el rey o el que estaba adelante del imperio asirio, un imperio malévolo, un imperio que atacó a diferentes naciones y que también invadió en el imperio del norte de Israel. Ya el Tiglat-Pileser era un hombre, el rey de Asiria, y Acaz le pedía favores a este Tiglat-Pileser en vez de confiar en el Señor. Era un incrédulo, era un bandido en este caso. Esto no es mencionado aquí en Isaías, pero él le va a dar plata a este Pul, le va a dar oro a este Pul y le va a dar oro del templo todavía. Y para inducirlo a atacar a los sirios, ¿ok? Los sirios es diferente que el imperio sirio, es diferente que los sirios. Entonces, acá le dice, oye, no me ataques a mí, ataca a los sirios, que son quienes nos quieren impedir a nosotros. Miren ahí en Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos 7 al 9. Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos 7 al 9, podemos ver esta petición que hace Acaz hacia Pul, hacia Tiglat-Pileser. Segunda de Reyes 16, versículos 7 al 9, dice: Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se llevó en la casa de Jehová y el tesoro de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Acaz era un cobarde, porque en vez de confiar en el Señor, estaba confiando en un hombre que encima más adelante lo va a traicionar, ¿no? ¿Y cuál era el miedo de él? Que los sirios, ¿verdad? Y que también, como dice acá, el rey de Siria y también el rey de Israel pudieran atacar a Judá. Así que por ese temor es de que él le pide ayuda a este Tiglat-Pileser. ¿Y qué hace? Del templo del Señor toma plata y oro. O sea, objetos sagrados preciados de la casa del Señor, que eran para consagración del templo del Señor, lo toma y se lo da a este hombre traicionando al Señor. Y ahí demuestra justamente su incredulidad. Porque si leen Isaías en el anterior versículo, vamos a ver de que Dios le había prometido la victoria a Acaz, pero lamentablemente él no había creído en la promesa de Dios. Y efectivamente recibió esa ayuda, ya que el ejército asirio conquistó Siria y le arrebató a Israel las regiones de Galilea y también de Galaad. Así que sí cumplió su promesa este Tiglat-Pileser. Era malo, pero cumplió su promesa, su palabra, al haber recibido esto. En Segunda de Reyes 15:29 también dice algo interesante. Segunda de Reyes 15:29 dice así: En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Icón, a Abel-Bet-Maaca, Janoa, Ceres, Azor, Galaad, Galilea, y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria, que se le conoce también como el cautiverio de los israelitas, ¿no? Pero hacia Asiria, ¿ok? Los asirios fueron los que invadieron el norte, mientras que en el sur invadieron pues los babilonios y ellos también se llevaron cautivo a la tribu del sur, aunque este imperio sirio también llegó a invadir a Judá en un momento de la historia. Así que miren qué tal dominio, qué tal poder de estos asirios, de este imperio. Sin embargo, aunque inicialmente Acaz va a recibir ayuda de este Pul, de este Tiglat-Pileser, al final fue traicionado por el mismo Pul. Así que, como se dice, le salió el tiro al revés, ¿cierto? Miren ahí en Segunda de Crónicas 28, Segunda de Crónicas capítulo 28, versículo 20 al 21, ¿ok? Segunda de Crónicas capítulo 28, versículo 20 al 21, dice así la palabra de Dios. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció, dice. No obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, este no le ayudó. Así, ¿cómo es esto, no? ¿Le ayudó o no le ayudó a Acaz? Sí le ayudó. Al principio le ayudó, pero después no le ayudó. Después lo traicionó y también invadió a Judá. Entonces, hermanos, el problema de Acaz, de este rey de Judá, era un problema del corazón. Era una persona incrédula en la promesa de Dios
no estaba confiando en la protección de Dios, no estaba confiando en las promesas de Dios, y en donde no estaba entonces confiando en Dios, sino en el hombre. Su fe estaba depositada en un hombre que al final lo traicionó, porque era su enemigo. Es por eso que Dios anima su fe, le ofreció una señal, pero fingió humildad y fue un hipócrita, Acaz. En vez de humillarse y pedir a Dios una señal que confirmara lo predicho por Isaías, se rehusó a creer en todo esto y al final terminó siendo abandonado a la deriva. Ahora, en Isaías 7:13 también encontramos otra prueba de incredulidad, no solamente en Acaz. Miren ahí en Isaías capítulo 7, versículo 13. Porque en el versículo 11 ya hemos visto eso, ¿no? Que él está, pide para ti señal. O sea, si él pedía señal, si él obedecía al Señor, él iba a ser confirmado también. Y no lo iban a invadir. Pero él, en el versículo 12, fue hipócrita porque dice, no pediré, no tentaré a Jehová. O sea, se creyó autosuficiente. Se creyó que él tenía el control de todas las cosas en vez de confiar en el Señor. Y en el versículo 13 vemos otra situación con la casa de David. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Entonces, como Acaz rehúsa la señal, como muestra incredulidad, Isaías amplió su audiencia más allá de Acaz. Acaz ya era incrédulo, Acaz ya era un fingido, pero ahora va a ampliar esta audiencia. El profeta va a incluir aquí a todos los infieles de la casa de David, así como el anuncio del ataque que fue a la casa de David. El anuncio, obviamente, se había anunciado, miren en los primeros versículos, en capítulo 7. Versículo 2 dice, y vino la nueva a la casa de David, en 7:2 de Isaías, Siria se ha confederado con Efraín, o sea, con Israel, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Así que la casa de David estaba, pero petrificada. Y ese hombre acá también estaba petrificado, estaban remecidos, estaban temblando, así como ustedes de frío, pero él estaba temblando de miedo, lamentablemente, ¿no? Así que se va a proveer un paralelo con la profecía anterior que concernía también tanto al conjunto de la familia real como al ocupante del trono. O sea, la casa de David y el mismo ocupante del trono, todos estaban desconfiando del Señor. No solamente la casa, era también la casa de David. La nación era culpable de cansar a Dios al no arrepentirse de sus pecados. Por eso le está diciendo, ¿no? Oye, ustedes están siendo molestos a mí, pero también a Dios. No están confiando en Dios, están confiando en su propia sabiduría, están confiando en su propio pensamiento, pero no en el Señor. Ahora, ¿qué nos enseña toda esta primera parte, hermanos, de esa incredulidad de Acán y de la casa de David? Bueno, que lamentablemente la gente va a ser incrédula ante la palabra de Dios, al igual que Acán y al igual que Judá. Es lo mismo hoy en día. Le predicamos a la gente, les insistimos, pero lamentablemente nos ven como vendedores, como que queremos plata, ¿no? Nos ven como extraños y no quieren creer al Señor. Quieren seguirse endureciendo sus propios razonamientos. Dios hizo una promesa a Acaz. Dios le hizo una promesa a David, a la casa de David, de librarnos, de darles victoria, pero no quisieron escuchar. Lamentablemente se taparon los oídos, como en muchas situaciones del Nuevo Testamento. Prefirieron envanecerse, prefirieron ser hipócritas, prefirieron no arrepentirse ante el Señor. Y es lo mismo hoy. La gente escucha el mensaje, la gente está presta para escuchar el mensaje, pero no quieren arrepentirse al Señor. Tienen la promesa de la vida eterna en Jesucristo, pero no quieren creer en el Señor. Quieren creer en sus ideas, quieren envanecerse y no creer, hermanos, en el Señor Jesucristo que se ha sacrificado para dar la salvación a todo el mundo. Y Él ya dio su Hijo unigénito, hermanos, para salvarnos. El problema es que la gente es mal agradecida, que la gente no quiere aceptar el regalo de la salvación que es por gracia. Miren ahí en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo, dice, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza, dice, de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así que, hermano, lamentablemente los incrédulos van a seguir siendo incrédulos
y no van a querer aceptar el Evangelio. En 1 Corintios dice que para ellos simplemente es locura y que no pueden entender las cosas de Dios. Pero la situación con Israel, con Judá, perdón, y con Acaz era peor, porque ya conocían el pacto, ya conocían la ley, ya conocían las promesas, y aún así se endurecían. Nosotros, hermanos, gracias a Dios ya hemos sido salvos, pero tengan en cuenta que el mundo siempre va a ser duro y que mientras no se tenga el Evangelio, se van a endurecer cada vez más. Eso en Hebreos 3 dice, por ejemplo, hoy, que el arrepentimiento debe ser hoy, para que no os endurezcáis por el engaño del pecado, dice él. Así que hermanos, tengamos mucho cuidado. Nosotros ya no nos podemos endurecer para perdición, pero sí nos podemos endurecer en el sentido de no querer obedecer al Señor. Y mientras más nos endurezcamos y no queramos madurar, vamos a retroceder y vamos a endurecer nuestro corazón. Así que ojalá que no sea el caso de nosotros. Bien, ahora vemos, en primer lugar, el que ya hemos visto, ahora vemos en el versículo 14 de Isaías 7, la esperanza. Isaías 7, versículo 14. Dice ahí, ese es el versículo que es el más complejo y el que también tiene la doble profecía y la que apunta a Jesucristo. Por tanto, dice el Señor mismo, la que hemos memorizado, os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Como Acaz rechaza pedir una señal para que la protección de Dios sea confirmada sobre él y sobre Judá, Dios mismo va a elegir su propia señal. Miren la diferencia, ¿verdad? En el versículo 11, Acaz no quiere pedir señal, no quiere tentar a Dios, se cree muy santito. Pero ahora Dios mismo va a enseñar, va a dar una señal. Él, de su propia iniciativa, de su propia soberanía, de su propio amor. Dios mismo va a tomar la iniciativa en dar esta señal. En primer lugar, aprendemos acerca de la Virgen, lo que hemos estado aprendiendo el jueves también. La Virgen, la palabra Virgen acá es la palabra alma, ¿verdad? Lo aprendimos el día jueves. Y esta palabra alma significa joven y se refiere a una doncella, es decir, a una mujer jovencita de 14, 15 años que no había tenido relaciones sexuales, ¿ok? No se refiere a una mujer que no había tenido relaciones sexuales, sino a una mujer simplemente joven. Aunque sí, claro, implicaba también que era virgen en el aspecto sexual, pero más se refiere al aspecto de su juventud. Es decir, se promete que el Mesías, hermanos, vendría de una mujer soltera y casta, siendo la virginidad una característica esencial. O sea, sí se refiere a Jesucristo, lo vamos a aplicar primeramente a Jesucristo, pero luego vamos a ver el contexto que apunta también a esta fecha. La misma palabra, hermanos, que es partenos en el griego, es usada en el Nuevo Testamento por los traductores y otros escritores, pero Mateo lo va a usar esta palabra partenos, no va a usar la palabra alma, o sea que es una jovencita, sino partenos significa en el griego de que esta mujer iba a ser una mujer que no haya tenido relaciones sexuales, ¿ok? Miren ahí en Mateo capítulo 11, perdón, Mateo 1, versículo 22 al 23. Y Mateo va a usar esta palabra partenos, o sea, de que esta mujer iba a ser casta, que iba a ser una doncella, que no habría fornicado ni adulterado. Mateo 1, 22, 23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen, esa palabra es partenos, concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, podemos ver, entonces, en primer lugar, virgen. Virgen significa una mujer joven en el contexto de Isaías, pero Mateo dice de que no solamente es joven, sino que también es una mujer, una doncella, que no se ve contaminado por ningún hombre. Ahora, vamos al otro lado, que es Emanuel. Ahí en Isaías 7:14 nos dice de Emanuel, que significa Dios con nosotros, y es el mensaje de la señal, justamente. ¿Cuál era la señal que Dios iba a dar para liberar a Judá, para darles una promesa a Judá, que era la iniciativa de Dios? Bueno, iba a ser un niño, iba a ser Emanuel. Más que un nombre, hermano, yo creo que es un título que se le da a Jesucristo, que representa la presencia de Dios. Ahora, aquí mismo en el libro de Isaías se va a usar esta palabra, esta frase, Dios con nosotros, o Emmanuel. Es por eso que digo que, en primer lugar, sí es cierto de que habla de Jesucristo, pero también en el contexto está hablando del hijo de Isaías. Ahí en Isaías capítulo 8, lo veíamos el jueves también, Isaías capítulo 8, versículo 8 al 10, miren lo que dice. Isaías 8, del 8 al 10 dice, y pasando a Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta,
y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra. Oh, Emanuel, ahí está. 9. Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd todo lo que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. O sea, el Señor estaba con Judá. El Señor estaba entonces protegiendo a Judá de los ataques de los enemigos. No solamente del imperio asirio, no solamente de los sirios, no solamente de Israel, sino de todos los enemigos que tenían a su alrededor. Por eso se repite 3 veces. En Isaías 7:14, Emanuel; en Isaías 8:8, Emanuel; y en Isaías 8:10, Dios está con nosotros. Dios no nos va a abandonar. Decir que Dios está con un pueblo significa que Dios lo está guiando y ayudando a cumplir con su llamado. Y el llamado de Israel era la obediencia, era la permanencia en el Señor, el hecho de no ser infieles con el Señor metiéndose con otros dioses. Y lamentablemente ellos no estaban obedeciendo. Sin duda, hermanos, fue un mensaje entonces directo al temeroso Acaz y a la deteriorada casa de Israel. Ellos no confiaban en el Señor, pero Dios, por su iniciativa, por su misericordia, levanta y va a levantar a un hombre de la raíz de la casa de Judá. Pero cuando vamos a Mateo, hermanos, el discípulo lo relaciona con Jesucristo, el Mesías prometido. Entonces, este pasaje está hablando proféticamente acerca del nacimiento virginal de Jesucristo. Esta señal se dirigió así a la casa de David, hermanos, para afirmar la intención original, que era proteger la dinastía davídica. ¿Ok? Eso es lo que vemos desde Génesis 15, que de la simiente de la mujer iba a venir alguien que iba a vencer a Satanás. Y acá vemos la promesa de que Dios siempre iba a estar con su pueblo, siempre iba a estar con Israel y con Judá, y de esta línea iba a venir entonces el Mesías prometido. El fin de la obra de Cristo era llevar a Israel a su cumplimiento glorioso. Ahora, hermanos, es importante señalar en este pasaje que esta es una profecía, ya lo dije, de doble cumplimiento. Es decir, por un lado se cumplió parcialmente en este tiempo de Acaz, pero se terminó de cumplir cuando nació Jesucristo. Ahí en Mateo capítulo 1 lo pueden ver. Esto fácilmente, hermanos, se demuestra por el contexto, que está hablando de los tiempos de Acaz, y también por el capítulo 8, donde se habla del hijo de Isaías, ¿ok?, que iba a tener con una profetisa. Miren ahí en el capítulo 8, versículo 1 al 3. Ahí se habla justamente de este Emanuel, ¿ok?, que es el hijo para este tipo de Acaz. Isaías capítulo 8, versículo 1 al 3 dice: Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Asbaz, así se iba a llamar. Qué difícil, ¿no? Y conté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y Zacarías, hijo de Jeberejías. Y me llegué aquí a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Asbaz. Así le tenía que poner. Así que no le pongas su hijo, por favor, sino Maher Salal Asbaz. Muy difícil, muy difícil. De ahí para acordarnos cómo le vamos a decir. Majerito, ¿no? Muy bien. Entonces, y por otro lado, hermanos, claramente, como hemos visto acá, se trata del hijo de Isaías en ese tiempo. Pero también, más adelante, en el 9:6, vamos ahí, en el 9:6 se habla de un niño que ya iba a ser totalmente diferente. No solamente un niño terrenal de ese tiempo, sino un niño ya todopoderoso. Isaías 9:6 dice: Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, ¿cómo? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y eso lo analizamos también en la hoja que ustedes deben tener ahí. Así que este niño iba a tener cualidades divinas, cualidades de Dios. Así que por eso decimos que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero también Él es Dios. ¿Ya? Entonces la profecía de Isaías 7:14 en parte se cumple en la época de Isaías y se cumple completamente en la persona de Jesucristo. Luego vamos a ver el versículo 15, que también va a hablar de este niño, hijo de Isaías. Ahora, hermanos, todo esto, todo lo que acabamos de ver, estuvo completamente detallado por el Señor desde que Cristo nacería de una virgen. Eso es lo que también dije el jueves, ¿verdad? O sea, imagínense, 700 años antes ya estaba profetizado dónde iban a ser, libro de Miqueas. Ya estaba profetizado cómo iban a ser de una virgen y qué cualidades iba a tener este niño. Imagínense, ¿no? Yo le digo, de acá a 700 años van a ser un hombre que se va a llamar Paul,
iba a tener ciertas, me tildarían un poco de loco, ¿no? No me creerían, pues, porque obviamente estoy hablando cosas que yo no sé. Pero Isaías era un profeta de Dios, era un hombre de Dios que estaba diciendo cosas ciertas, que en su tiempo de repente lo tildaron de loco, pero se llegó a cumplir. El Señor ya lo tenía todo, hermanos, planificado y usó a la dinastía de David, a hombres pecadores, a hombres que no confiaban en el Señor, a ellos usó el Señor para poder proteger la dinastía. Debemos estar, hermanos, agradecidos también nosotros de que toda nuestra salvación ha sido iniciativa de Dios. Miren cuál amor ha tenido el Señor en el tiempo. El pueblo de Israel, perdón, Judá no pidió señal. Acaz no pidió señal. Se rebelaron contra el Señor. Confiaron en Tiglat de ser un hombre extranjero. Pero Dios, ¿qué hizo? No lo castigó. Dice acá, yo mismo os daré señal. Él mismo, hermanos, decidió amar a Judá a pesar de su rebeldía. Y es lo mismo con nosotros. En nuestra salvación, Él lo ha planificado absolutamente todo. Y entonces nuestro deber solamente es aceptar la gracia de Dios. Porque no solamente Cristo fue enviado para Israel, hermanos, sino también para la salvación de todo el mundo. ¿Ok? Ahí en Mateo 1, cuando después que leen que nació Jesús, dice, ¿por qué se le llama Jesús? Porque Él vendrá a salvar a su pueblo, dice, de sus pecados, o sea, a Israel. Pero leemos luego en el Nuevo Testamento que esta salvación no solamente era para Israel, sino para todo el mundo. Está disponible, hermanos, para todo el mundo. Y no solo eso tiene que ver con la salvación en Jesucristo, sino que aún siendo salvos, Dios sigue con nosotros y Dios sigue también en nosotros porque somos su pueblo. Eso es algo tremendo. ¿El Señor seguía con Israel? Sí. Era Emmanuel. Dios estaba con Israel protegiéndolos a pesar de su rebeldía. Y nosotros también, a pesar de nuestra rebeldía. Dios sigue estando con nosotros. Miren ahí en 2 Corintios capítulo 6, por favor. 2 Corintios capítulo 6, versículo 16 al 18. Miren lo que dice, qué tremendo es como el Señor obra, hermanos, y sigue en nosotros, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestra rebeldía. 2 Corintios 6, versículo 16 al 18 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Que nos está hablando el pasaje del yugo desigual. El yugo desigual no es solamente meterse con una persona incrédula. A veces lo hemos relacionado con eso. Pero en realidad ese no es el tema del que está hablando el apóstol Pablo, si se ponen a leer bien. El tema del apóstol Pablo no es que si yo tengo una relación con una mujer de repente incrédula, es yugo desigual. Si bien eso se puede aplicar de esa manera, Pablo no está hablando de eso, está hablando en general de que nosotros como cristianos no podemos estar relacionando con el mundo. No podemos ser amigos del mundo y al mismo tiempo ser amigos de Dios. Por eso dice, ¿qué relación tiene Cristo con Belial? ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Dice ahí en el versículo 14, ¿verdad? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Así que tiene que ver con toda nuestra vida cristiana. O sea, yugo desigual también puede ser si yo tengo amistad cristiana. Eso es un yugo desigual. Si yo soy de mal testimonio, eso es un yugo desigual, ¿no? Si yo me pongo a beber, a tomar una cerveza pues con unos amigos ahí y a emborracharme, eso es un yugo desigual también. Así que no lo reduzca solamente a la relación con una mujer incrédula. Eso no es yugo desigual solamente, sino muchas cosas más de relacionarnos con el mundo. Entonces, cuando nos apartamos de esas cosas y cuando venimos a la comunión con el Señor, es ahí donde dice el Señor, habitaré entre ustedes, seré su pueblo, estaré con ustedes. Por eso dice también en el 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la vida en el temor de Dios. Así que el Señor ya es nuestro Padre. Él ya está entre nosotros, pero el problema es que nosotros no preferimos al Señor a veces, sino que preferimos el mundo, la comunión con el mundo. Así que, hermanos, mucho cuidado con eso. Siempre limpiémonos y analicemos cómo está nuestra vida. Así que en primer lugar hemos visto la incredulidad del mundo. En segundo lugar, hemos visto la esperanza, que solamente está en Jesucristo, en donde la iniciativa la tomó Dios. Es lo mismo en el caso de Jesucristo, ¿verdad? Cristo no se autolevantó, sino de que Dios ya lo tenía todo planificado. Dice en Jesús 1, de que ya desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad?
ya lo tenía todo predeterminado. En Hechos capítulo 2 también dice de que Jesucristo fue entregado según el predeterminado consejo de su voluntad del Padre. Así que todo ya estaba fríamente calculado, como se dice, ¿no? Como decía el Chapulín. Muy bien. Ahora sí, el número 3, hermano, ya el último punto de esta oportunidad es el juicio. ¿Ok? El juicio. Vamos a ver ahí en Isaías capítulo 7, versículo 15 al 17. Y con eso ya vamos a terminar. Isaías 7, del 15 al 17. Vamos a ver entonces este juicio. En primer lugar, el niño. Versículo 15 dice: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Por eso decimos que en primera instancia se trata de este niño, hijo de Isaías, en ese tiempo. ¿Qué significa esto? Bueno, que este niño todavía era tierno, todavía era pequeño, ¿ok? Recién había nacido. Y en sus primeros años de vida tendría que tomar leche coagulada, yogur más o menos algo así, y también miel. Por eso dice acá en este versículo, comerá mantequilla y miel. O sea, iba a comer cosas, ¿no? De esta manera, ¿ok? En su niñez. Esta dieta entonces representa, hermanos, la escasez de provisiones que caracterizaron el territorio luego de las invasiones extranjeras. O sea, Judá al final sí fue invadida también por Tiglat-Pileser, que lo abandonó, que lo traicionó a Acaz. Y entonces este niño no iba a poder tener los alimentos necesarios para crecer de manera saludable. Iba a comer solamente mantequilla y miel. Imagínense si un niño solamente come eso, se desnutre, ¿verdad? Se puede hasta morir. Entonces, esto representa justamente la escasez, la falta de alimentos que iban a haber en ese tiempo por las invasiones y por la agresividad con la que iban a invadir. El imperio asirio, hermanos, definitivamente destruyó todo su paso y conquistó territorios. Y no les importaba matar niños, no les importaba matar mujeres embarazadas, no les importaba decapitar, no les importaba absolutamente nada, porque era un imperio bastante bravo, ¿no? Miren nada más en el libro de Jonás, ¿no es cierto? Los ninivitas cómo eran, ¿no es cierto? Los ninivitas también eran parte. Y podemos ver su violencia, su falta de arrepentimiento, todo, aunque también se arrepintieron en un momento, ¿no es cierto? Pero luego, cuando vamos a más adelante, en los diferentes libros del profeta, vamos a ver de que esos ninivitas otra vez se rebelaron y fueron completamente destruidos. Así que estos asirios eran muy violentos y al final, pues, invadían todo lo que encontraban a su paso. Pero no solamente vemos esto del niño, de este juicio de escasez de alimentos, sino también en el aspecto de la destrucción de Siria y Efraín, aquellos que se habían confederado para atacar a Judá, estos también el Señor los iba a destruir. Ahí en el versículo 16 dice: porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y coger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Entonces, antes de que el hijo prometido de Isaías en ese tiempo tuviera edad suficiente, fuera un poco más grande, antes de eso, la amenaza de los sirios y de Efraín se acabaría. O sea, todavía iba a durar unos años más. No era inmediata la liberación de Dios, era todavía un tiempo que tenía que pasar para que entonces Judá pudiera ser librada de la amenaza de esta confederación. Así que este niño todavía tenía que alcanzar una edad un poco más madura. En otras palabras, serían destruidos y arrasados por los asirios, comandados por Pul, Siria, y también Efraín, o sea, Israel. Siria, efectivamente, hermanos, cayó, como lo profetizó Isaías, en el 732 a.C., e Israel cayó en el 722 a.C. ¿Ok? Así que efectivamente se cumplió la promesa de Dios una vez más. Y por último, no solamente vemos el juicio en escasez, porque el niño representa esto en el versículo 15. No solamente vemos la destrucción de la confederación de Siria y Efraín, sino que también vemos la destrucción de Judá en el versículo 17. Dice acá: Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, el rey de Asiria. Así que Judá también iba a ser atacada por este imperio. El agente liberador de Judá al final terminó siendo un desastre peor. O sea, este Tiglat-Pileser, yo lo expliqué, que al principio parecía muy bueno, ¿no? Solidario con Judá, pero después sacó la máscara como la de Cristo y los atacó al pueblo de Dios. Y todo esto se ocasionó, hermanos, porque Acaz abandonó al rey de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos, a Dios, que
que sí tenía poder para liberarlos. Él abandonó, lamentablemente, al Señor. Recordemos que él había confiado en el hombre y contrató el apoyo militar de ellos para tener protección. Pero esto le salió caro porque Judá perdió la soberanía de su territorio ante un poder extranjero. Y eso lo vamos a ver también en el capítulo 36 y 37, cuando estudiamos Isaías en algún momento, ¿no? Isaías 36 y 37 nos habla de los tiempos de Ezequías, cuando también fueron atacados Judá, ¿no? Y luego van a ser también llevados cautivos hasta Babilonia. Dios ahora tendría que rescatar a su pueblo, restaurar el trono de David y salvar definitivamente al mundo. Así que, hermano, es lo mismo, también en el día de hoy Dios va a tener que juzgar en un futuro al mundo debido a la incredulidad en Jesucristo y sus promesas. Todo va a ser destruido, hermanos, por la naturaleza, por medio de la mano de Dios. Todo va a ser restaurado a una nueva creación. Miren ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11 al 13. Estamos terminando con esto. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11 al 13 dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según las promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales moran la paz. Así que, hermanos, todo lo que vemos ahorita va a ser quemado, va a ser destruido, incluyendo los incrédulos, también van a ser todos destruidos por el juicio de Dios. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Bueno, solamente esperar la salvación de Dios y también anunciar el mensaje del Evangelio a los incrédulos para que no sufran esta pena de eterna perdición. Nos queda entonces orar por el mundo y advertirles lo que queda para el futuro. Y esto nos enseña también, hermanos, que el Evangelio trae gracia, el Evangelio trae misericordia y perdón, pero al mismo tiempo trae también condenación a aquel que rechaza a Cristo. De tal manera que estas personas van a sufrir separadas del Señor, hermanos, y no van a tener ningún tipo de esperanza. Van a querer, ahí sí, recién creer en el Señor, pero el tiempo es ahora, ¿cierto? Por eso tenemos que seguir predicando el Evangelio, a pesar de que a veces no veamos resultados. ¿Ya no? Entonces, esto es este pasaje de Isaías capítulo 7, donde se predica, hermano, yo creo, en resumen, el Evangelio de Cristo, la presencia de Dios en nosotros y también el juicio de Dios para con aquellos que no quieren creer en el Señor. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre este texto o sobre la elección, hermanos? A ver. Hemos hablado después acerca de la encarnación. Ahí tienen su hoja. Si no la tienen ahí, bueno, me piden después. O si no, ven nada más ahí el WhatsApp, ¿cierto? Que ahí está. Pues está todo claro. Como dije la vez pasada, ¿se entendió todo o no se entendió nada? Cualquiera de las dos, ¿cierto? Bueno, vimos el jueves, por ejemplo, acerca de Miqueas 5:2, ¿verdad? De que Jesucristo venía de Belén extracta. Vimos también de Isaías capítulo 7, como hemos visto, Emanuel. Y también vimos Isaías capítulo 9, versículo 6, ¿cierto? Que este niño nos es dado, este hijo nos es nacido, y llevará su nombre admirable, consejero. Todos los títulos, pues, que apuntan a la soberanía y a la deidad de Jesucristo. Todo eso lo vimos el día jueves y también Gálatas capítulo 4, donde habla del cumplimiento del tiempo, ¿no? De que Jesucristo obviamente iba a venir nacido de mujer, pero en el cumplimiento del tiempo. No en el tiempo que los judíos estaban esperando, sino en el tiempo de Dios, que Dios había establecido, para que Jesucristo pudiera ser encarnado, ¿no? Bueno, ¿alguna duda? ¿O está claro? Ahí va, ¿no? Muy bien. Así que, hermanos, creamos en la encarnación, ¿no? No seamos como los gnósticos ahí en Primera de Juan, que se repite. Ahora vamos a ver ese versículo de Primera de Juan, porque ese versículo sí es claro. Si no creemos, hermanos, en la encarnación, creo que estamos fritos pecaditos. Porque si no creemos en la encarnación, no creemos tampoco en el Evangelio. No creemos en absolutamente nada del Evangelio. Porque si no, Cristo no vive en carne y no murió, no resucitó tampoco. Entonces miren ahí en Primera de Juan que algunos lamentablemente en el primer siglo estaban negando que Jesucristo había venido en carne, ¿no? Y hoy en día también algunos, incluso ateos, se atreven a decir que Jesucristo no existió. Esto ya es algo totalmente jalado de los cabellos. Muy bien. Primera de Juan, capítulo 2, no, 4, perdón. A ver. 4:2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu
que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que dice, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Ok, hermano, así que mucho cuidado con esas doctrinas que dicen que Jesucristo no vino a la tierra, que no se encarnó, sino que solamente fue un espíritu por ahí volando, ¿no? Mucho cuidado con eso. Muy bien, vamos a hablar entonces y con eso estamos terminando y ya para poder, ¿sí? Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra tan preciosa que nos has dado y ayúdanos a aprovechar el Evangelio, a disfrutar el Evangelio, a que realmente podamos poner siempre las manos en el arado, dejar atrás el mundo y aprovechar, Señor, que tú estás en medio de nosotros para renunciar al mundo y no vivir bajo los deseos del mundo, sino vivir bajo tu presencia, bajo tu dominio, bajo tu preciosa voluntad. Gracias por ese tiempo. Ahora ayúdanos a reflexionar en ese pasaje y a poder aplicarlo también a nuestras vidas en el hecho de seguir viviendo vidas en control del Espíritu Santo y sabiendo, Señor, que tú nos estás viendo en todo momento, porque tú eres omnipresente. Pedimos por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.